Bien, muy buenos días a todos. Qué rico han sido estos días de celebrar a Chile, pasarlo bien en familia, con amigos, pero mejor aún estar en este día, en este lugar, celebrando la bendición del Señor para cada uno de nosotros es mejor todavía. Le doy la bienvenida a los que nos visitan por primera vez desde Rancagua, Santiago, los que también son de aquí, locales de Villarrica. La señora Cecilia, muy bienvenida. Estamos muy contentos de verles aquí y compartir el Día del Señor con ustedes y con todos nosotros. Y vamos a buscar el día de hoy lo que va a ser nuestra nueva serie de sermones. Van a ser 5 sermones del libro de Ruth. Así que vamos a comenzar el libro de Ruth en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Keilón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esto es lo que veremos el día de hoy. Esta es la palabra del Señor, así que vamos a orar para que el Señor ilumine nuestros corazones. Amado Dios, estamos delante de tu presencia. Tú eres nuestro Padre celestial. Y como buen Padre, tú nos das lo que necesitamos, Señor, más allá de lo que queremos. Por eso, Padre, te queremos pedir en este día que tú nos des lo necesario para nuestras almas, para nuestros corazones el día de hoy. Que seamos reconfortados, que miremos esta vida con gloriosa esperanza, sabiendo que tú estás al control de toda ella. Te pedimos, Padre, que sea un momento, sea este culto, Señor, para glorificar tu nombre, que tu nombre sea exaltado, que tú hables a nuestras vidas, Señor, más allá de las palabras que yo diga. Por eso te pedimos todo esto, tu ayuda y tu asistencia, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tengo un problema técnico aquí. Ya, ahora sí. Bien, vamos a comenzar a estudiar el libro de Ruth. ¿Quiénes han leído por ahí o escuchado la historia de Ruth? Es una historia realmente fascinante. En esta historia podemos ver una mezcla de emociones, mezcla de sentimientos, hay una mezcla de historia también, y hay personajes puntuales que se nombran en este libro escrito de la Biblia, que son muy particulares. Por lo tanto, comenzamos esta nueva serie con este libro de Ruth. Un libro que en su relato nos va a llevar desde la tragedia a la gloria. Nos lleva desde el luto hasta el amor. Y nos va a llevar desde la hambruna hasta la seguridad de un hogar estable y una estabilidad que podemos ver en medio de este libro. Algunos eruditos, algunos estudiosos de la Biblia han dicho que este libro es tan corto y tan sencillo que es fascinante. Son 4 capítulos solamente. Es digno de una obra de teatro incluso. De hecho, un poeta romántico que no es cristiano dijo y calificó este libro como la más bella narración corta de toda la literatura universal. Imagínate, lo que acabamos de leer ahora es parte de una historia fascinante, la historia de Ruth. Pero para nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, es más especial todavía porque no es solamente una genialidad de algún escritor bíblico, sino que el propio Espíritu Santo inspiró esta historia para animarnos a ti y a mí. Y esto lo hace más bello todavía. Es el propio Dios hablando, más allá de una historia universal, una historia del mismo cielo para nuestros corazones. Así que eso es lo que veremos el día de hoy. Y vamos a partir leyendo el versículo 1. Fíjense cómo comienza el versículo 1. Les voy a hablar un poco del contexto de lo que dice este texto que acabamos de leer. Este libro de Ruth es muy breve, es muy concreto. Y muestra de eso es cómo comienza. Nos cuenta de una sola forma y de una sola vez en qué contexto está escrito. Nos da la información, nos dice que está escrito en el verso 1 en el tiempo
de los jueces. Estaba Elimelec y su familia en el tiempo de los jueces. Así comienza este relato. Y el libro de Jueces, o el tiempo de los jueces, es muy particular en la historia bíblica, porque era un momento especial en el pueblo del pacto. El pueblo de Israel había vagado por 40 años, querían alcanzar la tierra prometida, alcanzaron la tierra prometida, lo lograron, llegaron a la tierra, pero empezaron a apostatar de su fe. Empezaron a dudar de Dios, y el libro de Jueces nos cuenta esta historia, la decadencia moral y decadencia espiritual del propio pueblo de Dios, la propia iglesia de Dios. Empieza a decaer moralmente, espiritualmente, y este tiempo de los jueces es muy particular, porque se ve la decadencia de la esperanza humana. Ellos empiezan a confiar en su propia esperanza y no en Dios, sacan la vista de Dios y cada uno hacía lo que le parecía bien. Eso es lo que cuenta la historia de Jueces. Ellos menospreciaban a Dios. Ese tiempo duró 385 años en que el pueblo de Israel decaía cada vez peor. Y el pueblo decaía, caía en pecado, venían otras naciones a querer apoderarse del pueblo de Israel, y Dios levantaba jueces, por eso se llama jueces, un tipo de libertador puntual, carismático, que, por ejemplo, la historia de Sansón, que se levantaba y traía justicia al pueblo de Israel, el pueblo se arrepentía, pero era momentáneo ese arrepentimiento, y volvían a decaer, y así duraron 385 años. Por lo tanto, cuando Ruth nos cuenta este libro, en este libro, y nos dice, estaba Elimelec y su familia en el tiempo de los jueces, nos tenemos que dar cuenta que era una decadencia total del pueblo de Israel. Una crisis nacional, una crisis ya de nación, de país, pero también una crisis personal. Ese es el primer punto de nuestro sermón. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, dice el versículo 1, hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y su mujer y sus 2 hijos. Por lo tanto, como ya dijimos, en este periodo de tiempo que el pueblo estaba profundamente desviado, es el propio pueblo de Israel que vio y fue receptor de una anarquía espiritual, lo que provocó que Dios enviara su juicio y les dijera, ok, ustedes no quieren estar conmigo, ustedes no me quieren a mí, por lo tanto voy a enviar hambre a la ciudad de Belén. Y es aquí como se enfrenta, por eso había una hambruna grande. Y fíjate cómo termina el libro de Jueces, solamente voy a leer el último versículo de Jueces. Dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Así termina el libro de Jueces que viene antes de Ruth. Imagínate, la desesperanza completa. Y lo que estamos viendo acá y cómo comienza la historia de Ruth es acerca de una familia que está viviendo lo que ellos consideran como un juicio de Dios, una consecuencia del juicio de Dios de esta nación que se desvió del Dios de Israel. Pero debemos fijarnos en la profunda escritura que está impresa en el pueblo de Israel. El pueblo perdió su vista, su propósito, su misión en la tierra. Se desviaron de la voluntad de Dios y dejaron de confiar en Dios. Y esa fue la caída tremenda que tuvo este pueblo, porque seguían lo que le parecía mejor a sus ojos. El aquí y ahora. Vivir el momento, vivir el día a día, vivir los placeres solamente que llegan a los ojos. El pueblo se centró en vivir así. Por eso todo debacle, todo derrumbe, viene cuando se olvida el propósito para el cual fuiste creado. Así lo vemos en este pueblo que ahora está sufriendo la hambruna, tomando malas decisiones, malos propósitos, lejos de la voluntad de Dios. Y aprovecho de hacerte la pregunta, ¿te has sentido tú así, como sin propósito, como que todo va de mal en peor, como que todo va y va llegando el hambre espiritual, va llegando el hambre en tu ánimo, a tu corazón? O peor aún, has visto hombres cercanos o hombres conocidos que han tenido todo en la vida, pero que han tomado malas decisiones y que ahora se encuentran desamparados, estresados, que no pueden dormir, que tienen insomnio. Una muestra de eso es, por ejemplo, cómo está nuestro propio país. El propio país que acabamos de orar recién es el tercer país mundial con crisis en salud mental. Y los primeros 2 países que nos ganan en eso son países que están en guerra. Imagínate. Los índices de salud mental en la juventud
chilena, escapan hacia los récords mundiales después de naciones en guerra. Entonces imagínate cómo puede existir tal cosa, tal hambruna espiritual, como lo vieron aquí, no solamente la hambruna física, sino una hambruna espiritual, una desesperanza en un pueblo. Lo vemos en el pueblo de Israel y lamentablemente también lo vemos acá en nuestra nación. Eso pasa cuando alejamos la mirada fiel de Dios. Es cuando todo se convierte en tragedia. Esta historia de Ruth que acabamos de leer, este primer capítulo, comienza con una tragedia. Hambre en la ciudad. Tuvieron que irse de Belén a los campos de Moab, una tierra lejana a Dios, una tierra pagana, con otros ídolos, con otros dioses, crueles totalmente. Un poco más adelante vamos a ver cómo se fundó la ciudad de Moab, terrible. Y los israelitas perdieron su confianza en Dios. Y fíjate, el propio Israel, que antes en Éxodo 3:8, Dios les dijo a este mismo pueblo: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. La tierra que Dios le dio al pueblo de Israel era buena, fluía la leche, fluía la miel, todo era glorioso. Pero ahora hay hambruna. Ahí está el juicio de Dios en esta nación por causa de la desobediencia. Mira en lo que se ha convertido esta buena tierra que era la tierra de Israel, ahora a una tierra de hambruna. Así comienza Ruth. Toda fertilidad de la tierra, la productividad de la tierra donde fluía la leche y la miel, ahora es un sequedal. Está todo seco. No hay agua, no hay leche, no hay ganado, a eso se refiere con la leche, no hay miel, no hay plantas, no hay nada donde se pueda obtener comida. Y el pueblo de Israel está pereciendo de hambre. Solo es un terreno seco. Y así es, de la misma forma, la paga del pecado. No sé si han escuchado este dicho típico de nosotros. Ese es el pago de Chile, ¿cierto? Que decimos ese dicho de acuerdo a una inconsistencia de lo que tú diste con lo que recibes. No sé si te ha traicionado un amigo, un colega, tu familia, etc. Y uno dice, el pago de Chile. Así es la paga del pecado. Peor que la paga de Chile. El pecado paga y paga mal. La inconsistencia frente a Dios, el querer solamente sustituir esta falta de fe espiritual con solo los ojos, como el tiempo de los jueces, paga de esta forma, con un sequedal. Todo está seco, hay pura desesperanza. Los placeres de esta vida pasan en el momento, pero no te pagan. Nada viene con una retribución. Este es el pago del pecado. Lo estamos viendo en esta nación y lo podemos ver también en nosotros mismos. Este es el pago de los placeres de lo que entra a los ojos, lo que alumbra seductoramente, logrando que nos olvidemos de cultivar, de fructificar para Dios en base a las promesas de Dios, y ahora estamos sin promesas, sin Dios, mirando a nuestro alrededor, tratando de buscar algo que nos ayude, pero está todo el terreno seco. Esta es la paga del pecado. Por eso las tasas de salud mental en Chile se han disparado. Por eso hay tantas crisis internas dentro de nosotros que no nos dejan estar en paz, porque hemos seguido lo que, como el tiempo de los jueces, lo que nos parecía bien a los ojos y no nos hemos rendido ante el Señor. Por lo tanto, este libro de Ruth tiene mucho que ver con nosotros. Nos habla nuestra propia historia. No es solo la historia de una moabita que se llama Ruth, que después fue cristiana o fue parte del pueblo de Israel. Es la propia historia de nosotros mismos. Tú eres Ruth. Yo soy Ruth, en nuestra propia historia. Y lo que vemos en este versículo 1, tú me puedes decir, ya, pero Pablo, esto era una nación, o sea, todo el país se equivocó. Me estás hablando de una nación entera. Pero también el problema que nos dice el versículo 1 es que es un problema personal. Ya no, la historia no se trata solo de la nación de Israel, habla de Elimelech, un hombre particular, que tomó una decisión particular, salir de Belén, salir del pueblo de Israel, salir de la cobertura nacional del pueblo de Israel con el Dios de Israel y se fue a otro campo. Y ojo, arrastró a su familia. Una decisión personal. Ya la crisis no es nacional, ahora la crisis es personal. Y este hombre toma la decisión
de salir de la tierra de Belén a la tierra de Moab. Y solo un dato curioso. ¿Sabes lo que significa la palabra Belén? Belén significa tierra de pan. Y ahora no tienen qué comer. Imagínate, contradictorio. Ni siquiera pusieron su fe en la constitución de la ciudad, el pueblo de Israel. Ellos van a salir a buscar pan a otro campo. El otro dato muy curioso que les quiero dar es que habían dos ciudades, la ciudad de Belén y la ciudad de Moab, estaban a 80 kilómetros y una estaba más alta que la otra. Por lo tanto, entre las dos ciudades, a los 80 kilómetros de distancia, se podían visualizar, se podían ver. No era muy lejano el tiempo para ir de una ciudad a otra, ni la lejanía como para decir, en Belén había sequedal porque era una tierra árida donde no llueve nunca, y en Moab estaba tan lejos, a miles de kilómetros, que llovía, sino que estaban a 80 kilómetros. Y en Belén está todo seco, y en Moab parece que había comida. Y ellos deciden ir hacia allá. Y cuando tú llegabas a una ciudad, te establecías en una ciudad, no solamente adoptabas o querías un lugar para comer y para dormir, sino que también adoptabas creencias culturales. Y los campos de Moab eran tierras paganas, por lo tanto, que el libro de Ruth comience con esta escena, una familia israelita del pacto, de las promesas del Señor, decidiendo ir a otra ciudad pagana, adoptar otras costumbres, adoptar y adorar a otros dioses, es grave. Es más grave que la hambruna. Por lo tanto, es muy profundo este detalle. Los israelitas sabían en lo más profundo de su corazón que esta hambruna era un juicio de Dios por la desobediencia que tenían. En Levíticos 26:20, el Señor le dice al pueblo de Israel: si tú no oyes mis mandamientos, dice el versículo 20, vuestra fuerza se consumirá en vano. Y cuando no escuchen mis mandamientos, vuestra tierra no dará su producto. Y era lo que estaba pasando en Belén. Ellos no oyeron los mandamientos del Señor. Y los árboles de la tierra no darán su fruto. Esto es lo que estaba pasando. Ellos sabían y entendían, cuando hay hambre es porque hemos sido desobedientes a los mandamientos de Dios. No lo hemos querido. Y en ese problema estamos tú y yo. No es solamente juzgar a alguno, oye, que desobediente, que se portan mal, sino que yo también, en mi inconsistencia, en mi falta de fe, en mi incredulidad, he tenido por desacuerdo, o he tenido por basura los mandamientos del Señor. Y esto pasa, viene la hambruna, viene la crisis, no solo nacional, una crisis personal. Pero mira lo que hace este hombre en Ruth. Elimelec, israelita, oyente del pacto del Señor, decide ir a esta tierra moabita y buscar refugio. O sea, él quiere refugiarse en los placeres momentáneos, en la alimentación natural, y no quiere la alimentación espiritual. Decide refugiarse en otra ciudad, con otros dioses, y no en su propio Dios, que prometió que sería fiel. Vemos una inconsistencia tremenda en este hombre. Por lo tanto, en esta crisis nacional y personal, nos muestra también nuestra propia crisis. ¿Has tenido tú esa crisis? ¿Has ido a otras ciudades? ¿Has adorado a otros dioses? ¿Has buscado respuestas en otros dioses o personas o situaciones o cuentas bancarias o carreras? ¿Has buscado esperanza en esas cosas? Porque el Señor te llama a confiar solamente en sus mandamientos. Y cuando no confiamos en Dios, confiamos en otras tierras lejanas, en otros dioses paganos. Y ese es el problema grave que tuvo Elimelec. ¿Dónde estás corriendo tú a refugiarte cuando todo se desmorona? Cuando tus amigos se van, cuando la familia te traiciona, cuando el que come de tu plato, como Judas comía con Jesús, ahora te traiciona. ¿Dónde te refugias? ¿Dónde vas? ¿Vas a otras ciudades o vas al Señor? Por eso, cuidado con desentendernos de lo que Dios nos habla. Cuidado con escuchar estas palabras y que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Porque si desentendemos el mensaje del Señor, el pacto del Señor, la promesa del amor de Dios, entonces puede llegar la crisis a tu nación. Puede llegar la crisis a tu vida. Y esto es un ejemplo de lo que la palabra del Señor nos dice de Elimelec. Fíjate lo que hizo, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí.
Viene otro personaje más a la historia, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Keilón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. No fue solamente que fueron a buscar lo necesario, fueron a buscar pan, fueron a buscar alimento y nos vamos de vuelta a los pies del Señor, sino que decidieron quedarse allí. Se acostumbraron, se sintieron cómodos. Los placeres que les llegaron a los ojos en este tiempo de los jueces, parece que también ellos estaban metidos en este mismo comportamiento inmoral y dijeron, oye, nos quedamos acá. Y pasaron 10 años, dice la palabra. No fue 2 semanas, no fueron meses, fueron 10 años viviendo ahí. Incluso murieron allí. Sus últimos días lo pasaron allí. Por lo tanto, este varón llamado Elimelec podría haber sido más sabio, ¿cierto? Podríamos nosotros decirle, oye Elimelec, ¿pero para qué te vas a quedar ahí? Pero él decidió estar ahí. Ellos decidieron quedarse. Esa decisión, por muy simple que parezca, es muy profunda y significa muchas cosas. Por ejemplo, Dios le había dicho al pueblo de Israel que podían pasar por otras ciudades, en Deuteronomio 23:6, pero otra cosa distinta era adoptar las costumbres de ellos o querer el bien para pueblos paganos y dioses paganos, por lo celoso que es Dios. Y Dios le dice en Deuteronomio 23:6 al pueblo de Israel, por eso, a lo largo de toda tu existencia, no procurarás ni la paz ni el bienestar de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Elimelec? Había paz. Yo tengo mi Dios, pero mira, sabes que puedo convivir con otras corrientes paganas, puedo adorar a otros dioses, puedo estar en paz. Y fue desobediente a lo que Dios le había dicho. Por lo tanto, Dios en nuestra vida hace lo mismo que hace con Elimelec. Tal vez nos hace pasar por crisis, tal vez llega la hambruna, tal vez llega la crisis en tu contexto y nos empieza a hablar Dios de esa forma. Y puede que Dios nos hable de distintas maneras. La fuente por excelencia que Dios nos habla es su palabra, la oración también. Es en ella donde diariamente el cristiano debe perseverar, habitar y guardar los mandamientos de Dios, lo que Elimelec debería haber hecho. Y nosotros tampoco lo hacemos. Porque el Señor, cuando nos envía su presencia, nos habla con su presencia, nos está diciendo, aunque haya crisis, aunque todo se desmorone, este es tu lugar seguro, es conmigo. Yo soy tu lugar seguro, yo soy tu zona de seguridad, yo soy tu contacto de emergencia, decían algunos por ahí en redes sociales, como este es mi contacto de emergencia, no sé si han visto eso. Y aunque lo externo nos diga lo contrario, lo interno se va renovando. Aunque tú veas que todo se desmorona alrededor tuyo, cuando confías en el Señor, cuando pones tu seguridad en Cristo, lo interior se va renovando. Y puedes encontrar gozo en medio de dificultades. Puedes encontrar completo gozo en medio de un duelo, en medio de una incertidumbre, en medio de una crisis. Puedes estar seguro y puedes estar en paz mientras todo el mundo se derrumbe. Por lo tanto, nuestro hombre interior se va renovando cuando somos obedientes al Señor. Y esto era lo que debería haber hecho este hombre. Y no lo hizo. Y es también como el Señor nos dice a nosotros lo que debemos hacer. Estos hombres se quedaron allí en esa tierra de Moab. Y fíjate que Moab era una tierra gentil, no era judía. Un pueblo idólatra que se constituyó como ciudad después de un acto tan horrendo como un incesto entre Lot y su hija. Así se fundó la ciudad. Una ciudad que nació de una raíz horrible, pagana, pecaminosa totalmente. Así nació esta ciudad. Y así se sembraron los campos de Moab. Y estos hombres deciden ir ahí, a esas corrientes, a esas costumbres. Era un pueblo que había quedado bajo la ira de Dios porque intentaron maldecir a Israel. Y Dios les dijo, voy a enviar maldición a sus vidas. Y estos hombres estaban ahí. Pero fíjate que en este versículo 2 también aparece otro personaje, Noemí. Ella, siendo llevada sumisamente por su marido, siendo obediente a su marido, siendo israelita también, se va a los campos de Moab con él, en este nuevo orden familiar, en esta nueva mala decisión de su marido, pero aún así fue una esposa obediente a su marido. Pero vemos que esta mujer tiene un buen testimonio y vemos cómo Dios preserva su fidelidad con la única de todo el núcleo familiar
que seguía siendo fiel al Dios de Israel. Un poco más adelante veremos esta historia, cómo esta mujer era capaz de hablar del Dios de Israel en medio de tierra lejana. Y aunque fuera arrastrada a pueblo pagano, ella siguió siendo fiel al Señor. Y cuando la Biblia nos introduce la historia de Noemí y su testimonio, nos hace reflexionar una verdad muy profunda, que pese a tu tragedia, pese a las amarguras y a las penas de este mundo, Dios sostiene tu historia. Dios es quien sostiene la historia en sus manos y tú estás en la mano de Él. Y puede que a lo mejor las cosas no resulten como tú quieres, no resulten como los demás quieres tampoco. Pero ojo, el Señor es el Dios de la historia. Puede que hayas sufrido una separación, un luto, una crisis económica, no sé, pero el Señor sostiene tu vida. Dios sostiene todas las cosas mediante su providencia y el plan de Dios es más profundo que el nuestro. A veces a los malos, como la tierra de Moab, les va bien y a los buenos y fieles les puede ir mal, pero todo está bajo de la soberanía de Dios. ¿Has visto eso? Que a los malos parece que les va bien, a los políticos corruptos parece que se llenan los bolsillos y siguen robando y les va bien parece. Y parece que a nosotros, los que somos honrados, los que somos buenos ciudadanos, los que oramos, los que ofrendamos, pucha, Señor, parece que nos va mal. Los planes del Señor son más profundos que las cosas externas. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso no desesperes, y esto va para mí también, cuando no sale todo como quieres. Tampoco te escandalices cuando a otros les resultan las cosas tan fáciles y a ti no. Porque Dios puede usar el mal para el bien y Dios puede usar el bien para el mal. Por eso en Romanos 8:28 el apóstol Pablo dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso, en la soberanía de Dios, Él permitió que fuera esta dura decisión familiar para llevar a traer cambios profundos en esta inconsistencia de esta familia. Dios permite que este hombre, Elimelec, arrastre a toda su familia para producir cambios profundos. Y ojo, los cambios que se ven acá fueron trágicos. Hombres murieron. Murió Elimelec y murieron sus 2 hijos. Y esta mujer, Noemí, queda viuda, sola, desprovista y en una tierra que no es la de ella. Entonces, terrible. Parece que todo está mal, pero Dios está usando este mal para glorificarse. Y eso también ocurre con nuestra vida. Y el Salmo 73:28 dice, fíjate lo que dice el salmista, en un salmo muy particular, que era un Salmo 73, donde Asaf, que está escribiendo esto, ve que los injustos prosperan, ve que los injustos les va bien, tienen fruto, tienen casas, tienen de todo, y yo, dice, que soy tu hijo, me siento mal, estoy a punto de resbalar, estoy dudando de ti. Y fíjate lo que termina diciendo Asaf, termina diciendo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No son las cosas externas, no es lo que el mundo te dicta, no es lo que la economía te dicta, no es lo que el partido político de moda te dice que tienes que ser, no es la ideología del feminismo o el machismo, lo que sea, lo que te dice lo que tienes que ser. Para mí el acercarme a Dios es el bien. No hay nada mejor que eso. Dice el salmista, he puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Por eso no dudes de que la gracia de Dios opera de formas tan misteriosas que son superiores a ti mismo. Dios no actúa como tú actuarías. Dios actúa mejor. Sus planes son más profundos. Sus planes son mejores que los tuyos. Y puede usar el mal incluso. Puede usar una crisis. Puede usar las tentaciones el Señor para disciplinarte y llamarte hacia ti, hacia Él. Por lo tanto, la gracia de Dios opera en sus maneras misteriosas. Te preserva en medio del hambre. Te da y alimenta hambrientos con panes y peces como Jesús lo hizo con un niño. ¿Se acuerdan que Jesús estaba predicando a miles de personas y no tenían qué comer? Y puede que haya sido una crisis, un fracaso en el ministerio, pero el Señor usa cosas pequeñas para alimentarnos, para darnos lo necesario. No te alejes de la gracia del Señor. Sé como el salmista, el acercarme a Dios para mí es el bien.
más allá que acercarme a las riquezas, más allá que acercarme a los placeres de este mundo, acércate a Dios. No seas como Elimelec. No te alejes del Señor en los momentos malos. Acércate a Él. Porque Él cuida de ti. Tal como cantábamos hace un momento, Él me sostendrá. En medio de tu más profunda crisis, confía en que Él te sostiene. Es el Dios que sostiene a los suyos. Él cuida de ti, no dudes de su cuidado, de su provisión, de su constante amor. Dice un salmo por ahí, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Tienes esa convicción? ¿Tienes esa certeza? ¿O estás siendo como este hombre, dejándote llevar por estas malas decisiones y trayendo caos y crisis a tu propia familia y a los tuyos? Y esto nos lleva al tercer punto del sermón, que Dios prepara en esta obra de teatro que vemos en este libro de Ruth. Dios está preparando el escenario. Y fíjate lo que dice del 3 al 5. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Y qué pasó? Tomaron para ella mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el segundo nombre era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Keilón, quedando así la mujer desamparada, Noemí, con desamparada de sus 2 hijos y de su marido, y quedó con las 2 nueras, dice la palabra. Tal vez esta historia de Ruth se puso más sombría, se puso más oscura de lo que quisiéramos. Y vemos la consecuencia de la herencia del pecado, de la desobediencia. Vemos cómo la herencia de la idolatría nos lleva a trágicos destinos. No se nos cuenta aquí de qué murieron los varones. El escritor de este libro no nos cuenta los detalles. Incluso ellos estaban bien porque tenían comida, tenían alimento por fin en Moab, pero aún así murieron, dice. Y Elimelec, cuando fallece, deja desprovista a toda su familia. Elimelec, que significa protección soberana de Dios, ahora muere enterrado en un país lejano, prohibido por Dios y entre forasteros. Y un teólogo, un comentarista dijo que ellos fueron echando raíces en Moab, pero ahora esas raíces eran profundamente desagradables e indeseadas. Mira lo que alcanzó la raíz del pecado, una tragedia no solo de hambruna, ahora una tragedia familiar, una desesperanza, un duelo triple en una familia, terrible. Y vemos a Noemí ahora, sumida en la más profunda amargura. Pero en medio de toda esta tragedia, donde vemos tristeza, Dios está viendo un instrumento. Donde no vemos nada, Él ve el medio perfecto. Donde vemos debilidad, el Señor ve tierra fértil. Y el Señor está mirando a Noemí. Dios tiene sus ojos puestos en esta mujer muy desesperanzada por el contexto, en medio de tragedias, pero el Señor está viendo un instrumento. El Señor está viendo a esta mujer, está viendo lo que ella está sufriendo. Ahora vemos a 3 viudas en los campos de Moab, con el vacío de la muerte, sin apoyo material, sin familia, sin provisión, sin su tierra, sin nadie que las cuide y sin esperanza para el futuro. Ya no hay ni siquiera herencia, no habían nietos, no habían hijos. Pero el relato termina en esta sección introduciendo de quién se trata este libro de la Biblia, a Ruth, que su nombre significa amistosa. Bajo la providencia de Dios, en Moab es donde brotará y florecerá una esperanza, en medio de un campo ajeno al pueblo del Señor. En medio de puras tragedias es donde el Señor traerá una esperanza. Lo veremos las próximas semanas, pero se nos cuenta la historia de una moabita, de Ruth, quien llega a ser la que viene a ser la abuela del rey David, mucho más adelante. En medio de Moab es donde brotará esperanza, una solución divina. Una moabita, alguien totalmente improbable, desechada para todo el judío de la época, será quien traerá redención a su historia familiar y redención a esta viuda que ha quedado desprovista. Por eso podemos declarar que donde hay desgracia, Dios ve un instrumento.
Donde hay una crisis, el Señor ve un trabajo. Es como un engranaje. El Señor empieza a trabajar, empieza a remover tu interior, empieza a probar tus prioridades. El Señor empieza a tratar con tu corazón. Si has encontrado la crisis, si has encontrado la amargura en esta vida, si has pasado por penas en este mundo, por duelos en este mundo, te invito a ver las oportunidades que el Señor te está dando. Él quiere transformarte. Él quiere cuidarte y quiere revelarse a tu vida. Fíjate que el Señor dice, por medio de su palabra en el apóstol Pablo también, dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando ves que eres débil, cuando ves que estás necesitado, es cuando te bastas y te puedes saciar de la gracia del Señor. No eres tú, es Cristo en ti. Porque asimismo Jesús, que fue nacido en la misma ciudad, cientos de años más adelante, en Belén, de un origen humilde, se crió y creció en Nazaret con un origen humilde, de oficio carpintero, lo que hoy día entendemos como carpintero, como un maestro de la construcción. Eso era Jesús. No tenía grandes títulos, no nació en cuna de oro, vino a nacer en una tragedia. No tenía dónde nacer y en Belén le dieron un establo con olor a establo, con animales al lado. Ese Jesús, quien nació juzgado por toda la nación de Israel, como aquel niño que nacería de un matrimonio inválido, como el de María y José, juzgado por toda la nación, es el hombre quien vino a ser nuestra esperanza, igual como Ruth. En medio de las tragedias, Dios trabaja. En medio de tus crisis, el Señor tiene sus propósitos y Él cumple sus promesas. Jesús no era de la élite. Jesús experimentó la pobreza terrenal, era pobre. Los prejuicios de la época, no era de buen parecer incluso, dice la palabra. No era rubiecito, de ojos azules, como lo ponen en las películas de Semana Santa. Jesús no era de buen parecer incluso. Pero siendo menospreciado ante las élites de la ciudad, vino a ser nuestro más valioso tesoro, nuestro Redentor. Un hombre pobre, un hombre humilde, un niño que nació en un hogar terriblemente juzgado, vino a ser el hombre más importante en la historia universal, nuestro Salvador Jesús. Por lo tanto, este es un llamado para que nosotros no menospreciemos los no de Dios. A todos nos gusta orar y que Dios nos diga que sí, pero ¿qué pasa cuando Dios te dice que no? Cuando no hay respuestas, cuando Dios no te da lo que tú quieres, no menosprecies las respuestas negativas de Dios. No menosprecies las crisis de tu vida, porque ellas te pueden llevar a conocer realmente quién es tu Salvador, quién es la única esperanza. No son los placeres de este mundo, no es el que te acompaña a aquel lado, no es los que vienen en el futuro, es Dios, es solamente Dios. No subestimes su plan, porque Jesús decidió encarnarse, nacer en una tragedia, experimentar la miseria humana y morir con un tortuoso castigo para darnos verdadera redención. Y así como Ruth significa amistosa, Jesús vino a ser el verdadero amigo. Y Jesús dice, no hay mejor amigo que el que da su vida por otros. En Jesús tenemos el verdadero amigo. En medio de una tragedia, Él vino a ser nuestra esperanza. Por eso, la invitación que el libro de Ruth nos hace y el Señor nos hace en este día es que aún en medio de nuestras crisis, en medio de malas decisiones que hemos tomado o han tomado contra nosotros, debemos sostenernos de todo corazón en la gloriosa tragedia de la cruz. La cruz fue una tragedia tremenda. Mataron a un hombre inocente, pero a su vez fue la gloriosa esperanza de nuestra redención. En medio de tragedias, tú puedes ver gloriosas noticias. Sostente de todo corazón en la gloriosa tragedia de la cruz, que pasó a ser nuestra maravillosa y gloriosa esperanza. El Hijo de Dios, el Redentor, vino de esta simiente gloriosa de Ruth, incluso de la misma familia de Ruth, vino a ser el verdadero amigo para ser nuestra más gloriosa esperanza. El Hijo de Dios, quien es nuestro Redentor. La aparición en su soberano plan de una moabita como Ruth fue la bisabuela del rey David, quien vino a ser el
antepasado por excelencia de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, Dios, en medio de esta tragedia, llamó a una moabita. Dios usa tragedias, Dios usa momentos malos de sacar a un israelita a un campo enemigo para llamar a una moabita. Y así es como Dios vino a este mundo. Tú no eres judío, yo tampoco soy judío, pero el Señor vino a este mundo y te alcanzó. Vino a los campos donde estabas tú y te alcanzó y te trajo. Y en medio de todos tus problemas, en medio de incluso las situaciones alegres de la vida, el Señor te trae y te dice, yo soy suficiente, yo soy para ti, yo estoy contigo. Así Dios trata con tu vida. Estos eventos son permitidos por Dios en su soberano plan para llevarte hacia Él mismo. Por lo tanto, cuando entendamos este mensaje de Ruth, cuando entendamos esta tragedia de Ruth, debemos entenderlo como el camino que Dios trazó para alcanzar a esta familia, para traer redención a esta viuda, así como te trae redención hoy a ti. Céntrate en Jesús. Mira los caminos de esta vida, en el recorrido acercarte a Él. Sé como el salmista, acércate a Jehová, porque Él es el bien, no los bienes de este mundo. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra. Gloria a nuestro Dios. Amado Dios, estamos delante de ti dándote gracias, Señor, porque a través de una historia tan trágica como la historia de Ruth, es como tú implantas la esperanza para nosotros. Oh Señor, que entendamos esto nosotros mismos, que podamos comprender, Señor, que todo lo que ocurre en nuestra vida, todos los desafíos de nuestra vida, todas las crisis de nuestra vida, nos guían hacia conocerte a ti. Tú que eres nuestra única esperanza, tú que eres el único que nos da paz, que nos da, Señor, la vida plena que necesitamos. Más allá de las cosas externas, necesitamos algo interior. Necesitamos llenar este vacío interior que hay en nuestro corazón. Por eso, Señor, si nunca antes hemos puesto nuestra esperanza en ti, hoy es el día, Señor, donde podemos decirte, Señor, tú eres lo único que necesito. Quiero conocerte. Tal vez he escuchado muchas veces acerca de ti. He estado rodeado, Señor, de gente que habla de ti, pero nunca te he conocido. Oh Señor, yo hoy necesito conocerte. En medio de esta circunstancia, en medio de nuestra vida, revélate a nosotros, para que tú seas el centro de nuestra vida, para que tú seas el centro de nuestro corazón y que podamos vivir para tu gloria. Oh Señor, queremos comprender que todo lo que vivimos, todo lo que ocurre, es para glorificarte. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Muéstrate, revélate a nosotros, Señor, porque te necesitamos. Señor, y fortalece nuestros corazones en el momento de la angustia, en el momento del sufrimiento, en el momento del duelo, en el momento de la tragedia. Señor, que veamos cómo tú trabajas eso como un instrumento para tu gloria. Que podamos comprender que tú eres más sabio que nosotros, que tú eres más poderoso que nosotros, que tú eres, Señor, glorioso y que te puedes glorificar en cada uno de nosotros y nuestras vidas. Bendice, Padre, nuestra iglesia. Bendice, Señor, a las familias representadas en este lugar. Que podamos saciarnos en ti, que podamos encontrar en ti refugio. Que si hemos quedado solos y desesperanzados como Noemí, podamos encontrarte a ti, Señor. Y que tú seas nuestra más profunda esperanza de gloria. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a adorar al Señor.